Capítulo 7. El peso de las alas. El invierno se instaló en Seúl con una ferocidad que parecía empeñada en igualar el frío que se extendía dentro de mí. Los días se acortaban, las noches se alargaban, y yo sentía cómo mis propias horas de luz se reducían, volviéndose más preciadas y al mismo tiempo más pesadas de cargar. El dueto con mi madre había abierto una compuerta emocional. Ya no luchaba por esconder el dolor o la frustración. Lloraba cuando necesitaba llorar. Me enfadaba cuando el mundo me parecía injusto, que era siempre, y me aferraba a Nini, a Jisoo, a Rose, como a boyas en un mar cada vez más tormentoso. Había aceptado, no la enfermedad, sino la necesidad de rendirme a su realidad, y en esa rendición encontré una paz extraña y cansada. Pero la atrofia multisistémica no concedía treguas. Los temblores se habían convertido en un constante temblor de fondo, un zumbido interno que nunca cesaba. Mis piernas, antes solo débiles, se volvieron traicioneras, negándose a sostenerme sin ayuda. La silla de ruedas, al principio un símbolo de derrota, se convirtió en mi trono incómodo pero necesario, mi ventana al mundo. Lo más humillante llegó con los problemas de deglución. Un día, mientras Nini me ayudaba a beber agua, un simple trago fue por el camino equivocado. La tos me sacudió con una violencia aterradora, ahogándome, privándome del aire hasta que vi puntos negros bailando ante mis ojos. Nini reaccionó con una calma aterradora, inclinándome hacia adelante, golpeándome la espalda con firmeza hasta que el espasmo cedió. Jadeé, con lágrimas de pánico y vergüenza corriendo por mi rostro. Tranquila, murmuró ella, enjugándome la cara con un pañuelo. Solo un susto, nada grave, pero era grave. Todo era grave ahora, hasta lo más pequeño. Jisoo, pragmática hasta la médula, se puso manos a la obra. Reorganizó el apartamento, quitando alfombras, instalando barras en el baño, convirtiendo mi hogar en una clínica minimalista. Habló con los médicos, aprendió sobre dietas de texturas suaves, se convirtió en una experta en logística del cuidado. Su amor era un ejército bien organizado, defendiéndome de los peligros cotidianos. Rose, por su parte, se convirtió en nuestra oficial de moral. Llegaba con historias absurdas, con series de televisión terribles que nos obligaba a ver, con manualidades que podía hacer sentada. Un día apareció con kits para hacer pulseras de hilo. Pasamos una tarde entera, las 4, tejiendo hilos de colores con dedos torpes, los míos más que ninguno, riéndonos de nuestros fracasos. Mi pulsera era un desastre, un nudo de hilos enredados y colores que chocaban. Pero Rose insistió en que era una obra maestra abstracta y me la ató a la muñeca. La sentí allí, un peso ligero y alegre, un pequeño talismán contra la oscuridad. Pero era Nini quien llevaba el peso más pesado. Nini, que se había convertido en mis manos, mis piernas, mi voz cuando la fatiga me la robaba. Ella me levantaba, me bañaba, me vestía, me leía en voz baja cuando mis ojos se cansaban de enfocar. Aprendió a interpretar mis silencios, mis miradas, los pequeños sonidos que a veces era todo lo que podía articular. Una noche me desperté asfixiada por un calambre brutal en las piernas, un dolor sordo y profundo que me hizo gemir en la oscuridad. Antes de que pudiera intentar moverme, la luz tenue de la lámpara de mesita se encendió. Nini estaba ya sentada en el borde de mi cama, sus manos cálidas posándose en mi pantorrilla contraída. «Shh», susurró. «Ya está. Yo me encargo». Comenzó a masajear el músculo con una firmeza experta, sus dedos encontrando el nudo de dolor y trabajándolo con una paciencia infinita. No dijo nada. Solo se concentró en su tarea, su rostro sereno a la luz de la lámpara, su presencia un bálsamo en la oscuridad. El dolor empezó a ceder, slowly, replaced por un agotamiento tan profundo que me dejó débil. «¿Cómo sabías?», pregunté, mi voz ronca por el sueño y el dolor. Ella alzó la mirada hacia mí, una sonrisa triste en sus labios. «Te oí respirar diferente. Te conozco». 3 palabras. Te conozco. En ellas cabía todo, mi enfermedad, mi miedo, mi amor por ella. Y su aceptación de todo ello. El amor entre nosotras había cambiado. Ya no era esa chispa eléctrica y llena de futuro que había sido antes,
se había transformado en algo más profundo, más radical. Era un amor de cuidados, de presencia, de lavar sábanas manchadas por accidentes vergonzosos, de aguantar el peso de mi cuerpo al trasladarme de la cama a la silla, de leer en mis ojos el dolor antes de que yo pudiera expresarlo. Era un amor que había echado raíces en el barro de la enfermedad y había florecido con una belleza terrible y devastadora. No hablábamos del futuro. El futuro era una palabra prohibida, una tierra de nadie a la que no nos atrevíamos a mirar. Vivíamos en el presente, en el ahora de una taza de té compartida, de una canción escuchada en silencio, de la caricia de su mano en mi pelo cada vez que me dormía, hasta que una tarde el futuro llamó a la puerta. Era el doctor Kim, el neurólogo. Había venido a hacer una visita a domicilio, una rareza que solo subrayó la gravedad de la situación. Se sentó frente a mí, con su carpeta, mientras Nini se quedaba de pie a mi lado, una mano protectora en mi hombro. Lisa, dijo, con su voz siempre calmada, la progresión ha sido más rápida de lo que esperábamos. Los síntomas autonómicos, la presión arterial, la deglución, son preocupantes. Nini apretó mi hombro. Yo asentí, mirando mis manos inertes en el regazo. Llega un momento, continuó él con delicadeza pero sin rodeos, en el que los cuidados en casa pueden no ser suficientes. Hay opciones, residencias con cuidados paliativos especializados, donde pueden manejar el dolor, las complicaciones. No, la palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla, clara y firme. No, me quedo aquí. El doctor Kim me miró con comprensión, pero también con preocupación. Lisa, tus amigas también están haciendo un trabajo increíble, pero esto es una carga enorme, física, emocional. Yo no soy una carga, dije, y por primera vez lo creí de verdad. Era una realidad, sí, una persona que necesitaba ayuda, pero no una carga. Era Lisa, y ellas me habían elegido. ¿Cómo era? Me quedo aquí, repetí, mirando a Nini. Con ellas. Nini asintió. Su mirada ha encontrado la mía. No había duda en sus ojos, solo una determinación feroz. Se queda aquí, confirmó, su voz dejando claro que era una declaración, no una opinión. El doctor Kim suspiró, resignado. De acuerdo, entonces necesitamos intensificar los cuidados. Una enfermera a domicilio varias horas al día. Medicación más fuerte para el dolor. Miró a Nini. Tienes que estar preparada. Va a empeorar. Lo sé, dijo Nini, sin inmutarse. Estamos preparadas. Después de que se fuera, el apartamento quedó en silencio. El elefante en la habitación, el futuro que habíamos estado ignorando, ahora tenía un nombre, peor. Y preparadas era la mentira más valiente que habíamos pronunciado. Nini se arrodilló frente a mi silla, tomándome ambas manos entre las suyas, que ahora siempre estaban cálidas mientras las mías siempre estaban frías. Oye, dijo, su voz era suave pero intensa. Cuando yo era pequeña, me rompí el brazo cayéndome de un árbol. ¿Te lo conté? Negué con la cabeza, confundida por el cambio de tema. Fue horrible, me dolió muchísimo, y estaba asustada, pero mi madre se sentó conmigo toda la noche, me sujetó la mano y me contó la historia de la primera mujer que voló hacia el sol. ¿La recuerdas? Ícaro, pero mujer. Sonrió. Se le derritieron las alas, ¿verdad? Y cayó. Pero mi madre me dijo que no importaba, que el valor no estaba en llegar al sol, sino en haber tenido el valor de saltar, en haber sentido el viento bajo sus alas, aunque solo fuera por un momento. Sus ojos brillaban con lágrimas que no derramaba. Tú, Lisa Manoval, has tenido unas alas increíbles, y has volado tan alto. Hizo una pausa, apretando mis manos. Y ahora estás cansada, y el viaje ha sido duro, y está bien cansarse, está bien querer descansar. Yo sollocé, sin poder contenerme. Sus palabras no eran un adiós, eran un reconocimiento, un homenaje. Pero hasta el final, susurró, acercando su frente a la mía. Hasta el último segundo, yo estaré aquí, sujetándote la mano, para que no tengas miedo, para que recuerdes el viento. ¿Vale? No podía hablar, solo asentí, mis lágrimas mezclándose con las suyas. No había promesas de milagros, no había negación, solo la verdad, dura y pura como un diamante. El viaje se acercaba a su fin, pero no estaría sola. Esa noche me acostó temprano, me dio la medicación, me arropó, y se sentó en la silla junto a mi cama,
cogiendo mi mano. No encendió la luz, solo se quedó allí, en la penumbra, vigilando. Nini, murmuré, ya medio dormida por la morfina. ¿Me cantas? Como a ti te gusta. Esa canción, la de la luna. Era una canción pop coreana, cursi y dulce, que a ella le encantaba tararear. Sonrió en la oscuridad, y entonces, con una voz suave y algo desafinada, que era la cosa más hermosa que había oído en mi vida, comenzó a cantar. No era la voz trained de mi madre, era la voz de Nini, viva, imperfecta, presente. Cantó sobre la luna y amores perdidos, y yo me aferré a su voz como a un salvavidas, flotando en un mar de dolor y medicación. Mientras me dormía, supe que no importaba cuánto pesaran mis alas rotas, porque ella, con su amor terco y feroz, se había convertido en el viento que me sostenía, y por ahora, por este momento, era suficiente.